El coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de distintas madres que fueron exterminados la misma noche. Sobrevivió un fusilamiento y un tiro en el pecho, y llegó a ser el hombre más temido por el gobierno. Antes de irse de Macondo dejó a cargo a Arcadio, que terminó imponiendo un régimen tan malo como el de los militares. Casi fusiló a don Apolinar Moscote, pero Úrsula le pegó una reprimenda y desde entonces mandó ella en el pueblo, volviendo las cosas a la normalidad. Sin embargo, se sintió tan sola que buscó consuelo en su olvidado esposo, contándole cosas como que Amaranta se iba a casar con el italiano, o así parecía, hasta que un día Amaranta rechazó la unión y Pietro Crespi, luego de perderse en súplicas, terminó por quitarse la vida. Úrsula lo enterró al lado de Melquiades, pese a las peleas del padre. Arcadio impartió un duelo oficial por el fallecimiento y luego de una extraña escena con la que nunca supo era su madre, encontró la incertidumbre del amor en Santa Sofía de la Piedad, con la cual tuvo una hija y unos gemelos en camino. Los únicos que supieron fueron Rebeca y José Arcadio. Además, legalizó las tierras de las que José Arcadio se había apropiado, pasando con el arado de los bueyes sin importarle cerca alguna. Todo quedó a su nombre hasta muchos años después, cuando el coronel Aureliano Buendía lo revirtió de un plumazo. Poco después, el ejército se tomó el pueblo y Arcadio fue puesto frente al pelotón. «Cabrones, viva el Partido Liberal», gritó. En mayo terminó la guerra. El coronel Aureliano Buendía fue llevado a Macondo para ser fusilado. Úrsula entró al cuartel por las malas y le permitieron una breve visita. Le sorprendió la autoridad que irradiaba la piel de su hijo. Este solo le pidió que le prendiera fuego al horno esa misma tarde con sus versos, que guardaba en un cofre. El fusilamiento se demoró por el miedo de los oficiales a las posibles represalias del pueblo. Finalmente se rifaron quién sería el encargado. Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía cerró los ojos y se vio a sí mismo, muy niño, y vio el hielo. Cuando los abrió, vio al capitán con los brazos en alto y a José Arcadio apuntándole con una escopeta, y así partió a otra guerra. Las noticias sobre él se volvieron difusas y contradictorias, lo volvieron cosa de leyenda. No se supo nada por mucho tiempo, hasta que se tomó Riohacha, y después regresó triunfante a Macondo y encontró la casa llena de niños. Pero no todo fueron buenas noticias. Una tarde de septiembre, mientras Rebeca estaba en el baño, se escuchó un disparo en la casa donde vivían con José Arcadio. Un hilito de sangre cruzó todo el pueblo hasta llegar a Úrsula, que lo siguió de vuelta y encontró a José Arcadio muerto, sin heridas en el cuerpo, con un olor a pólvora que no le pudieron quitar con nada, y que perduró hasta muchos años después, cuando los ingenieros de la compañía bananera recubrieron su sepultura con hormigón. Fue el único misterio que jamás se esclareció en Macondo. La guerra se estancó y el coronel Aureliano Buendía terminó por enterarse que Úrsula no había quemado sus versos. Volvió a escribir y con sus pensamientos claros partió a establecer contacto con los grupos revolucionarios del centro del país. Dejó a cargo al coronel Gerineldo Márquez, que logró imponer un ambiente de paz en Macondo, además de ser rechazado por Amaranta por los días en que llegó un papel del coronel Aureliano Buendía, advirtiendo de la muerte de su padre. Lo trasladaron a la cama y al día siguiente lo encontraron bajo el castaño. Entonces lo amarraron a la cama. Por esos tiempos, el único que conversaba con él era Prudencio Aguilar. Además, soñaba que se movía por cuartos interminables, hasta que un día se quedó en uno intermedio. Esa mañana llovieron flores amarillas del cielo, tantas que tuvieron que despejar las calles para que pudiera pasar el entierro. Aureliano José ya se afeitaba por aquellos días cuando comenzó un amor secreto y sin futuro con Amaranta. Ella se dio cuenta de esto cuando casi son sorprendidos por Úrsula y lo cortó de tajo. Poco después comenzaron a correr noticias sobre un armisticio. Una semana antes el coronel regresó a Macondo sin despertar a nadie. Destruyó archivos y enterró las armas. Se fue con el coronel Gerineldo Márquez, Aureliano José y otros oficiales. Inició levantamientos desde la frontera, haciendo llamados a la guerra. Se le tuvo varios meses por muerto, hasta que tiempo después le llegó a Úrsula una carta desde Santiago de Cuba. La primera persona a la que se lo mostró fue al general conservador José Raquel Moncada, primer alcalde del municipio de Macondo y viejo amigo del coronel, enseñándole ajedrez en pequeños armisticios y negociaciones. Fue también la época en que se restauró la escuela, que Bruno Crespi construyó un teatro, que las compañías españolas incluyeron en sus itinerarios. Aureliano José volvió con la secreta intención de casarse con Amaranta. Volvieron a los juegos hasta la noche en que lo rechazó y echó para siempre de la alcoba.
Meses después llevaron a un hijo del coronel Aureliano Buendía a ser bautizado, y otros 16 en el curso del año. Todos fueron bautizados con el nombre de Aureliano. La situación volvió a ser tan tensa como antes de la guerra. Una tarde, una envejecida Pilar Ternera le advirtió a Aureliano José que no saliera. Este no le hizo caso y terminó muerto a la salida del teatro. El capitán que le disparó fue derribado por 2 balazos simultáneos justo después de cometer el acto. El 1 de octubre, el coronel Aureliano Buendía se tomó Macondo con 1000 hombres, impartió una severidad terminante y no dejaba que nadie se le acercara. Fue por esa época que anuló los registros a nombre de su hermano. Te lo informó a Rebeca. Se hará lo que dispongas, suspiró. Siempre creí, y lo afirmo ahora, que eres un descastado. Luego del fusilamiento de toda la oficina del ejército, le tocó el turno a José Raquel Moncada. Úrsula llevó a todas las madres de los oficiales revolucionarios a declarar en su favor. A medianoche lo sentenciaron a muerte. Poco antes del amanecer, el coronel Aureliano Buendía visitó al condenado en el cuarto del cepo. «Compadre», le dijo, «no te fusilo yo, te fusila la revolución». «Vete a la mierda, compadre», le replicó el general Moncada. «Sabes mejor que yo que todo consejo de guerra es una farsa». En la madrugada, luego de rendir los honores de jefe de Estado, lo sacaron al patio. Por los tiempos en que el coronel Gerineldo Márquez pretendió a Amaranta, fue el primero en percibir el vacío de la guerra. Cuando regresó el coronel Aureliano Buendía, vio cómo estaba de extraviado en la soledad de su inmenso poder, con un frío que lo acosaba inclusive debajo del sol, cansado del círculo vicioso que siempre lo encontraba en el mismo lugar, solo que más viejo. Buscó último refugio en Macondo, al calor de sus recuerdos más antiguos. Era tal su desidia que le dio igual cuando llegó una comisión de abogados del partido. Terminó por firmar papeles que se oponían a todo por lo que había luchado. «Me perdona, coronel», dijo suavemente el coronel Gerineldo Márquez, «pero esto es una traición». El coronel Aureliano Buendía descargó sobre él todo el peso de su autoridad y lo puso a disposición de los tribunales revolucionarios. En la víspera de la ejecución, el coronel Aureliano Buendía recibió una visita de Úrsula. «Tan pronto como vea el cadáver, te mataré con mis propias manos», le dijo serenamente Úrsula. «Es lo mismo que habría hecho si hubieras nacido con cola de cerdo». Esa interminable noche, el coronel Aureliano Buendía descubrió, con 40 años de retraso, los privilegios de la simplicidad. Partió con el coronel Gerineldo Márquez a poner fin a la guerra. Necesitó 2 años de rigor sanguinario para forzar al gobierno a proponer condiciones de paz favorables. Después regresó a la casa y no se percató del paso del tiempo. Se sentó en el corredor y permaneció toda la tarde viendo llover sobre las begonias. En la cena, Úrsula lo vio tan ajeno que solo le pidió que por lo menos recordara cómo era en esa noche. Él la miró por primera vez y comprobó que no le suscitaba ni siquiera un sentimiento de piedad. La guerra había acabado con todo. Quemó sus versos y enterró sus armas. Le preguntó a su médico personal el punto exacto del corazón. El armisticio se celebró a 20 kilómetros de Macondo y duró apenas lo necesario. Cuando acabó la ceremonia, el coronel Aureliano Buendía se pegó un tiro y la bala le atravesó el pecho sin herirle ningún órgano vital. Se arrepintió de no haberse dado el tiro en la boca, solo por contradecir la lectura de cartas de Pilar Ternera. Se resignó. Con la vuelta de su hijo, Úrsula revitalizó la casa y volvió a sonar la pianola. Muchos años después, cuando nació el primer hijo de Aureliano II, este no tuvo que pensar 2 veces que el nombre sería José Arcadio. La hermosa Fernanda del Carpio, con la que se había casado un año antes, estuvo de acuerdo. Por otra parte, Úrsula comenzó a sacar conclusiones terminantes. Los patrones y nombres se repetían por toda la familia, menos en el caso de José Arcadio II y Aureliano II. El primero se volvió ocio como el coronel y el segundo monumental. Además, se ensimismó intentando descifrar los manuscritos en el viejo cuarto donde murió Melquiades, que pese al tiempo estaba más limpio que cuando lo cerraron. Por otra parte, José Arcadio II repudió las prácticas militares luego de presenciar un fusilamiento y parecerle que el fusilado seguía vivo cuando lo enterraron, pues nunca perdió la sonrisa. Nadie sabe en qué momento comenzó a ayudarle al nuevo padre con la misa. Además, se volvió hombre de gallos, criándolos donde su abuela Pilar Ternera.
A Úrsula le sorprendían lo distintos que eran después de ser inconfundibles el uno del otro en la niñez. Sospechó que en algún momento habían cambiado identidades y que a ellos mismos se les había olvidado cuál era cuál. A Aureliano II lo sacó del cuarto una muchacha que vendía rifas. Ella lo había confundido con su hermano y estuvo acostándose simultáneamente con los dos, hasta que sufrieron una terrible enfermedad y finalmente Aureliano II obtuvo su perdón y se quedó con ella hasta la muerte. Al lado de Petra Cotés terminó por convertirse en uno de los hombres más ricos de la Ciénaga, pues los animales parían de la mano del amor desaforado de los dos. Aureliano II despilfarró el dinero en fiestas casi diarias que parecían nunca terminar, y en una ocasión empapeló por completo la casa de billetes. Cuando Úrsula se dio cuenta que José Arcadio II era gallero y Aureliano II tocaba el acordeón en las fiestas ruidosas de su concubina, decidió que nadie volviera a llamarse Aureliano o José Arcadio. Sin embargo, cuando Aureliano II tuvo su primer hijo, no se atrevió a contrariarlo. «De acuerdo», dijo Úrsula, «pero con una condición. Yo me encargo de criarlo». «Este será cura», prometió solemnemente. «A la salud del Papa», brindó Aureliano II. En esa prosperidad de milagro que vivió Macondo, las casas terminaron por volverse de ladrillo, y de la aldea no quedaron sino los almendros. En todo el movimiento llegó a la casa un santo de yeso, de tamaño real, que resultó tener por dentro casi 200 kilos de oro, que Úrsula escondió hasta que apareciera el dueño. Por esa época, entre toda la agitación, terminó por celebrarse el carnaval promovido por las mujeres francesas, donde fue coronada como reina de la belleza Remedios, la Bella, que había crecido hasta transformarse en un ser de otro mundo, pudiendo ver la realidad de las cosas más allá de cualquier formalismo, aunque algunos pensaron que era retrasada. Vinieron de todas partes de la Ciénaga, y a todos los que tuvieron la desgracia de verla, les quitó el sueño. El carnaval se perdió en afectos y pasiones hasta que alguien gritó «¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva el coronel Aureliano Buendía!», y las descargas de fusiles apagaron la fiesta. El gobierno negó el episodio sangriento. Luego de que se restableciera la calma, Aureliano II fue a buscar a la otra coronada del carnaval a la ciudad donde vivía. Se casó con ella en Macondo, en una parranda de 20 días.